Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad les traigo tres libros de cuentos eh, de autores contemporáneos, autores que escriben en esta época, en este momento, en este instante diría prácticamente. Eh, Le puse al video mis contemporáneos uno porque irán viniendo otros que me llegan y que tengo ganas de compartir con ustedes porque se están escribiendo cosas importantes o por lo menos interesantes, más allá de la literatura que circula ya más conocida o más o clásica, digamos, podríamos decir. El primero de estos libros es Dejar la infancia, de Graciela Scarlato, que editó Erizo Ediciones en el 2023. Graciela nació en Mendoza, ha publicado entre otros los libros de poesía Clepsidra de lluvia y la novela Vaselina. Clepsidra de lluvia la editó Ediciones del Doc en el 2021 y Vaselina Simurg en el mismo año. También es editora del sello Diotima. Dejar la infancia son 9 cuentos. Está compuesto por 9 cuentos. Lamberti en la contratapa del libro dice que la voz de esos cuentos recuerda a la de los narradores norteamericanos. Yo me quedé pensando y tratando de ajustar un poco más esa definición que entiendo que comparto. Pensaba que hay como dos zonas ahí que se juntan en esta idea de los narradores norteamericanos, que es el costumbrismo seco, el realismo, digamos, de muchos de estos autores, desde Hemingway hasta Carver, etc. Y por otro lado el aspecto lírico, que en el caso de Dejar la infancia, como su título lo indica, tiene que ver específico, diría la mayoría de los cuentos, con este aspecto, con este tema, con el tema de la infancia, con el locus de la infancia como espacio, digamos, de nostalgia, de ilusión, de desilusión también. Mencionaría además de esta relación o estos vínculos con la literatura norteamericana en el libro de Graciela, a Conti también, Haroldo Conti, y un libro de Esther Cross que se llama Tres Hermanos, que editó Tutkest, sobre todo por la atmósfera. Los cuentos de Graciela son cuentos que no están inscriptos dentro de lo urbano. Algunos transcurren en la ciudad o algunos pueden transcurrir en la ciudad, pero estrictamente el espacio que construye Graciela es un espacio que en esos cuentos que no, donde la ciudad en todo caso es un escenario muy en el fondo y lejano. No son cuentos rurales, pero están fuera de la ciudad, o no tienen como escenario principal la ciudad. El primero de ellos, Goteras, es el que abre el cuento, es la historia de una pareja que regresa a la casa de la infancia de uno de ellos y a los recuerdos. Y es un poco la relación entre lo que proyectan a futuro en esa casa y lo que esa casa encierra. Es quizás de los cuentos más, si quieren ustedes, más góticos, porque esa casa está un poco embrujada de alguna forma. No quiero avanzar más que eso. Otro de ellos, que también tienen como línea de estilística, temática en realidad, en la niñez, se llama Caballito al Toti, y es justamente la experiencia en primera persona de una nena que está siendo llevada por su padre a caballito sobre los hombros, envuelta en el medio de una manifestación política callejera. Y finalmente hay un último, menciono estos que son los que más me cautivaron la atención, y sobre todo este último, que se llama Las cosas bonitas y los seres de este mundo, en la historia de un
una pareja que convive con el padre de uno de ellos y este padre es una especie de Aureliano Buendía eh, senil y loco y delirante y no sabemos muy bien, eh, que complica la convivencia a un nivel absurdo, digamos, y que recuerda, en lo absurdo probablemente también, pero sobre todo en la atmósfera, no directamente, pero a mí por lo menos lo asocio, y me sirve eso también para llevarlo a los otros cuentos, para sumarle a esta cuestión del realismo y lo lírico otro aspecto más, que es Kafka, nada menos que Kafka, porque pensaba cuando leía particularmente ese cuento en el uso que hace Kafka de lo insignificante en el sentido de lo que no es casi visible, y al mismo tiempo la dimensión y la persistencia de eso que es insignificante como una manera de construir una intensidad distinta y por otro lado una intensidad que manifiesta otro tipo de potencia en el relato. Hay muchos ejemplos de eso en la literatura de Kafka, pero un ejemplo que me parece maravilloso y aplicable a algo de esto que lo que sucede en los cuentos de Graciela es el Odradek, que es uno de estos seres kafkianos justamente que no es más que un pliegue de papel que el narrador encuentra en varios lugares y momentos del relato, del texto en realidad, y ese objeto en sí mismo no encierra nada, pero su persistencia, el hecho que aparezca todo el tiempo, lo vuelve amenazante un poco, lo carga de una intensidad nueva, lo carga de una potencia nueva. Esto también aparece sobre todo en este último cuento de Graciela, que recomiendo el libro y el cuento fervientemente. El otro libro que hay que contarles y recomendarles es El canto rodado, de Fabián Berenstein, que editó Caburé en el 2024. Fabián nació en Buenos Aires en 1964, es médico pediatra, concurrió a los talleres literarios de, entre otros, Gustavo Nielsen, Guillermo Martínez, Inés Fernández Moreno y Fabián Casas. Hizo clínica de obra con Mariano Quirós, con Jorge Concilio y Guadalupe Faraj. Algunos de sus relatos fueron publicados en antologías de Argentina, Uruguay y México. El canto rodado está compuesto por 12 cuentos. Para mí, no está ordenado así, pero yo lo ordenaría, en mi lectura lo ordeno por lo menos, en tres series. La primera, intuyo, asociada a la propia experiencia del autor, que tiene que ver sobre todo con un espacio en particular que son las guardias médicas, como centro neurálgico de estas narraciones. Son relatos crudos, directos y coloquiales, cercanos, donde se borra el aspecto de lo estrictamente literario y se borra de una manera muy eficiente, en el sentido de que no se muestran como literatura en el peor sentido, y se muestran como historias que le pueden pasar a cualquiera, y uno siente que tienen ese aspecto de crónica, diría prácticamente. Después hay otra zona que tiene que ver con los niños o con los narradores niños. Hay uno que abre el cuento que pertenece a esta serie y en los cuales participa más el humor. Estoy siendo muy general, obviamente que hay elementos del humor también en los otros, pero digamos, si uno tuviera que buscar un elemento más constitutivo, bueno, en mi caso yo elegiría ese. Y esos cuentos, a mí, sobre todo el primero, me remiten mucho a este escritor inglés, Munro, H. Munro, que en realidad todo el mundo conoce como Saki. Recomiendo los cuentos de Saki. Y finalmente una tercer zona que tendría que ver más con el género de la ciencia ficción, no sé si explícitamente, en el último diría que sí, se llama El que cierra el cuento nada más, y es un relato de ciencia ficción
apocalíptica o apocalíptica, depende cómo se lo quiera ver, pero en todo caso habla de algo final, digamos, no quiero adelantar más. Y el otro cuento, que es una maravilla, me gusta mucho, es un cuento que hace mucho que no leía algo con ese nivel de síntesis y de intensidad, se llama El agujero, de naturalidad, diría. Es un relato que se centra sobre unos niños que están jugando en un potrero, pero alrededor de esa escena circula algo, que no quiero decir qué es, que tampoco es una sorpresa en el cuento necesariamente, pero que se va construyendo de una manera, el término nuevamente que me parece es amenazante, como en el Odradek, pero es otro el aspecto, no tiene que ver exactamente con eso, y con un mundo más amplio, que parece desplegarse a medida que el cuento avanza, y al mismo tiempo concentrarse, volverse un punto muy preciso en la historia, y que tiene que ver ese punto justamente con ese agujero que se hace mención en el título. Es un cuento que se agranda y se concentra al mismo tiempo, una especie de embudo. Muy buen cuento. Y finalmente, no sé si había mostrado el de Fabián, creo que lo mostré, pero por las dudas lo muestro de nuevo. Y finalmente, el último de estos libros de cuentos que recomiendo es la antología de literatura conurbánica de Martín Ortiz Quintero, que editó Duncan en 2023. En realidad, el libro está firmado en la portada por Martín Ortiz Quintero, Rosalía Moreno Acevedo y Juan Granada. No hay muchos datos sobre el resto de los antologadores, tampoco sobre el que aparece primero, sobre Martín Ortiz Quintero, pero inmediatamente nos damos cuenta, cuando leemos este libro, que el libro, no iba a decir remeda, pero no remeda, tironea, trae al presente, de una forma completamente distinta, la famosa antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvino Campo. Son cuentos, los cuentos que hay en la antología conurbánica, que son en algunos casos la réplica distorsionada, la réplica divergente, la versión divergente de esos relatos. Por supuesto, adaptada justamente al encuadre de lo conurbánico, que es en sí mismo toda una definición que en todo caso el lector encontrará a medida que vaya leyendo estos cuentos. Por mencionar un ejemplo, en realidad dos podríamos hablar, hay infinidad de cuentos, digamos, reactualizados en esta antología, de la antología de Borges, Bioy y Silvina. Uno de ellos se llama La continuidad de la calle, que está vinculado con la continuidad de los parques de Cortázar. Y el otro es un cuento que no está en la antología de literatura fantástica, pero esto también es un procedimiento que hace este libro, es poner cuentos que podrían haber estado en esa antología, que es Hila, de Ray Bradbury, que viene de su libro Crónicas Marcianas, y acá aparece bajo el nombre de Emma. Bueno, es un procedimiento, por supuesto cada uno de estos cuentos a su vez tiene un autor que sospechamos es tan fantástico como la antología a la cual se hace referencia, pero todo este dispositivo está finamente orquestado y cuidadosamente diagramado hasta en la portada, remeda una de las ediciones de la antología, y es un libro precioso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, nos veremos pronto.